de todo el necesario para implantar una red y dónde ubicar los dispositivos de interconexión necesarios, pues hace esta planta de oficinas en la cual pues cada uno de estos habitáculos es un despachito. Como cada uno es un habitáculo de despachito, pues se va a poner pues al menos un punto de datos. ¿Vale? Uno o dos, lo que quieran poner, lo que consideren oportuno. ¿Vale? Entonces, que casi mejor que se han entendido, pues bueno, pues ponemos. Entonces, la idea es eso. Teniendo en cuenta que como es una planta de oficinas, pues puede ser tener falsos techos o falso suelo. Entonces, pensar por dónde vamos a ubicar en cada planta, pues el que se va a convertir en el cuarto de comunicaciones, ¿vale? Que obviamente es un técnico, pero yo porque para que lo gusten un poquitillo. El fácil es el PDF que comentaba el otro día. Entonces, bueno, en ese cuarto de comunicaciones, a lo mejor pueden plantearse también, dependiendo de la distancia, pues puntos intermedios. También, a lo mejor, decir, oye, es que también me interesa, aparte del tendido de calor, indicar, pues, eso en campos, ¿vale? Los famosos AP, Access Point, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la cobertura, pues, para las diferencias. En realidad es libertad para que se inventen la película que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, por eso hay una primera parte donde la descripción del edificio, en la que ustedes, pues bueno, pues el edificio de dos plantas, pero aparte de eso, de oficinas, pero aparte de eso, pues vean la película que quieran. Esa película es la que impone la necesidad final de lo que vamos a implantar, ¿vale? ¿Cómo qué? ¿Cómo te enseñamos por dónde? Ah, muy fácil. Aprovechas aquí esta imagen, te coges una herramienta del Paint mismo y te haces un... Claro, y dibujas, por ejemplo, un cuadro estar el tal, y por aquí puede ser entendido que va por aquí para acá, para pum, pim, pam. ¿Vale? ¿Ok? No se ponen colores para que quede claro. Claro, por eso hay que poner una leyenda debajo, pongan una leyenda, el mismo documento, esa imagen la capturan, la un documento del editor de texto que utilizan, si es el Word, el LibreOffice o lo que sea, y después lo convierten, eso sí, a un PDF, ¿vale? Porque yo creo que ese documento que me lo conviertan en PDF, ¿vale? Sí. Sí. Pon que son habitaciones que son funcionales para ti, ¿vale? Las podrías aprovechar de golpe. No. Plantéate que esto es una habitación más, ¿vale? Vale. Son 4 habitaciones, ¿vale? Y ya está. ¿Eh? Aquí están los... Ah, no. Ya, pon tú que esos espacios también los podemos aprovechar. ¿Vale? Son 2 plantas, ¿vale? Claro, exactamente. Y así que también aquí, también tienes otro espacio, también, que podemos aprovecharlo también, ¿vale? ¿Observar? Claro. Que por cuestiones a lo mejor de ventilación o lo que sea, pues puede ir mejor, porque a lo mejor si lo pones aquí en medio también hay que generar cuestiones de aire acondicionado, ¿vale? Esas cuestiones también hay que caer en ¿vale? Date cuenta que si la sala es donde van a estar los servidores, donde van a estar todos los materiales sencillos, pues tiene que estar a una temperatura adecuada y bien ventilada, etc. ¿Vale? Bueno, ya me he dado muchas pistas, ¿ok? Entonces con eso ya te lo plantean. Y luego, pues bueno, buscar un poquitillo, decir, oye, pues me hace falta pues tantos metros de, teniendo en cuenta que significa que estos son 4, aproximado, tampoco se falta saltos. Bueno, unos cuantos bobinas de cable, ¿vale? Entonces, ¿a cuánto cuesta la bobina de cable? Si no lo miren, ¿vale? ¿Y de qué categoría? ¿Vale? Lo que quieras, te doy libertad, ¿vale? Pero date cuenta que vas a hacer una clase nueva, pues ya más vale que sobre que no te falte. ¿Ok? ¿Ok? Pues eso.
Y esto, pues, los mínimos puntos, ¿no? Pues un trabajito, ¿vale? Y donde voy a ir a la bibliografía, obviamente, serán los que han obtenido información web, o si quieren hacer referencia a algún PDF, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues eso. De hecho, ya hay alguien que lo ha enviado ya. No voy a mostrarles quién es, pero ya hay alguien que lo ha enviado. Vale. Bueno, entonces. Bueno. Sí. Dejaré también algún otro cuestionario también, pero online, pero en papel. De hecho, también les voy a invitar ya un cuestionario del CCNA, ¿vale? Eso también es interesante. Obviamente hemos trabajado, pues, ¿qué hemos trabajado? Pues aquí lo tienen, ¿no? La introducción a los sistemas de computación, ¿vale? Esa parte introductoria, en la cual veis los cambios de sistemas numéricos, ¿vale? Trabajar con los sistemas de hexadecimal, el cambio de binario, a octal y demás. Después mucho eso, ¿vale? ¿Sí? La pantalla, que se la podrías compartir. Está compartida, ¿no? ¿Dónde fue? Sí, está compartida. Lo que pasa es que está fallando el kit, se va un poquito mal, ¿eh? De todas maneras, lo vuelvo otra vez a poner. Y vamos a ver si suerte. Mejor. Vale. Entonces, de esta primera... ¿Eh? Claro, exactamente. Bueno. Y en cuanto a arquitectura de comunicaciones, por supuesto, el modelo sí, les voy a... importantísimo, ¿vale? Entonces, el modelo OSI sí quiero que lo tengan claro, porque siempre, cuanto más claro tenga el modelo OSI, más fácil van a ubicar todo lo que estamos trabajando, ¿vale? Y luego, direccionamiento IP, un ejercicio sobre direccionamiento IP sí o sí, ¿ok? Pero lo que pasa es que también tenemos poco tiempo, entonces tampoco les puedo meter mucha caña, porque en principio, a falta de que yo aclare qué es lo que está pasando hoy con eso, hable también con Elena y demás, y a ver cómo se está organizando, si les parece, apurando los tiempos, nos vamos a coger el 10-11, porque me decían que esta semana estaban a full, ¿no? Sí. Pues nos cogemos el 10-11, ¿vale? En principio tenemos 2 días, ¿ok? Exactamente. ¿Vale? Serán 2 exámenes en la misma línea, pero será el mismo examen, ¿ok? Entonces, pues eso, en principio vamos a coger los 2 días y a ver si es posible, si no, pues, si les puedo convocar el mismo día y no me importa venir y ponérselo otra hora, vale, sin problema. Vale, pues mejor, ¿no? Porque así, pues, es más fácil todo. Lo que pasa es que ese día, bueno, sí, claro, tienen conmigo, o sea, que no hay problema. Te dirían solamente que no hay día ese día. Claro, y ya dirían, claro, para poder venir, tengo que ponerme de acuerdo con los profesores que vienen antes, por ejemplo, del jueves, que antes de mí, ¿quién tiene también la cosa? Sí, pero en casa el jueves, ¿a quién tienen antes de mí? A Elena, se lo recuerdo. Pues tendríamos que ponerme de acuerdo con Elena para que obviamente... Ah, no, claro, ustedes están en casa, no tienen problema de venir. Claro. Vale, no. Con Elena sí, yo le pediría un poquito antes, robaría un poquito de antes del tiempo a Elena para que esté un poquito más holgado de tiempo, para no estar pillados de tiempo. ¿Vale? Ya concretaremos eso. Pero vamos a fijarnos eso, que entre el 10 y 11 caerá. ¿Vale? Ya. El 10 o el 11 o los 2 días. ¿Vale? Vale. Pues una vez cerrado eso... De momento no. Vale, lo estamos pendientes ahora para que se va a seguir trabajando con él, ahondando y para la próxima evaluación, ¿vale? Y así lo vamos conociendo mejor, ¿vale? El problema es que estamos más pillados de día que otra cosa, ¿vale? Entonces por eso... La próxima semana sí les pondré algún cuestionario, ¿vale?
para que lo realicen. Quiero decir, simultáneamente los que están en casa y los que están aquí. Vale, ya les indicaré cuándo. Lo digo para que lo tengan presente los que están en casa también. Me están escuchando en casa, ¿verdad? Hola, ¿siguen por ahí? Sí, sí. Ok, ok. Vale, y entonces, bueno, ayer empecé a darles un poquito ahí de vara con el nivel de enlace, ¿vale? Yo sé que les castigo mucho, les cuento mucho rollo, además intento hacerlo lo más ágil posible porque estamos muy pillados de tiempo. Y bueno, estábamos viendo estas cuestiones con respecto al switch, ya bueno, ya lo vimos, o sea que no hace falta que lo volvamos a saber. Y en principio, en este ejercicio, vamos a abrirlo, sí. Bueno, voy a abrirlo por aquí, voy a cargarlo. Vale, aquí tienen planteado varias cositas. Ayer les empezaba a comentar esto. La utilidad de comandos tan básicos como esto, que nos proporcionan, pues, cierta información útil. Bueno, les iba a comentar cuestiones de hacking, pero eso no me cuento ahora. Vale. En cuanto por ejemplo, el comando bin. Es un comando muy básico, ¿vale? Y en principio nos permite, pues, saber si un equipo está vivo, entre comillas. Les comentaba ayer también que es importante tener en cuenta que es posible que pensemos que un equipo no está vivo porque no me llega la respuesta del ping, ¿vale? Pero no necesariamente tiene por qué ser así, porque simplemente es el cortafuegos el que lo está negando. Y es muy normal que en un servidor cortemos la prueba del ping, ¿vale? Por defecto. De hecho, si nosotros levantamos ciertos servidores, automáticamente el cortafuegos va a cortar ciertas cositas, entre ellas el que ponga a hacer un ping a ese servidor. Pero bueno, si queremos hacer una excepción, lo hacemos específicamente como regla en el cortafuegos. No quitamos el cortafuegos. Esto es importante que les quede muy clarito desde ya. Son ustedes administradores de red, por lo tanto, hacemos las cosas bien. Vale. Entonces, está claro que cuando hacemos un ping, pues obviamente si la respuesta también es buena, pues nos dará pues, una serie de parámetros como que obviamente está por debajo de lo esperado. Esto del TTL, ¿esto lo he comentado yo alguna vez? No. El TTL es un campito. Recuerden que cada nivel tiene sus propios campitos, ¿vale? El TTL es el tiempo de vida. Y esto simplemente, bueno, ya ahondaré con él, sobre todo cuando empezamos a coger los routers. Y es muy importante porque es el tiempo de vida cada vez que nosotros lanzamos, cada vez que sale un datagrama de un equipo, se le pone un numerito asociado a ese datagrama. La idea es que ese datagrama no esté indefinidamente viajando por ahí, por el internet, pasando de una red a otra, sin alcanzar su destino. ¿Vale? La idea es que cada vez que va atravesando un segmento de red, donde hay vamos a aprovechando con las preguntitas que me estaban haciendo antes, que esto viene perfectamente el dominio de colisión, ¿vale? Aprovechando el dominio de colisión, ¿vale? Cada vez que pasamos por un segmento de red donde hay una propia dirección de red, quien controla los dominios de colisión o dominios de broadcast, que es lo mismo, perdón, estoy mezclando dominio de colisión con dominio de difusión, ¿vale? Dominio de colisión es donde se producen posiblemente choques, ¿vale? Dominio de broadcast o difusión es donde se permite que se haga el broadcast, ¿ok? Pero donde se va a producir el corte sí o sí es en la interfaz del router.
¿Vale? Si este equipo que está aquí hace un broadcast, ¿vale? Esto va a viajar por aquí, llega al hub, obviamente lo replica, se replica por esta boquita, se replica por esta boquita, se replica por esta boquita y se replica por esta boquita. Es decir, le llega a todo Dios. ¿Vale? Por eso es una difusión, es un broadcast. ¿Vale? Donde no se está controlando las posibles colisiones son en estas áreas que aparecen de un color un poquito más azulado. ¿Vale? Esto sería el dominio de colisión y lo que está en amarillo, el dominio de difusión o de broadcast. Y llega hasta aquí porque el router, por defecto, siempre se va a cargar el broadcast. Pero claro, no permite que pase el broadcast. ¿Ok? Porque si no, Internet no funcionaría. Si cada vez que, imagínate, poner dos equipos haciendo broadcast, estadísticamente puesto, además que continuamente hay un montón de servicios que hacen broadcast. Entonces, si a su vez el router volvería otra vez a replicar, habría tanto tráfico que la red se vuelve inoperativa. ¿Vale? De hecho, es un típico ataque para echar una red abajo. ¿Vale? El generar tanto tráfico, tantas peticiones, que la red se vuelve inoperativa. ¿Vale? Para acercar el servidor, ese tipo de cosas. Son típicos ataques de cosas. Bueno, entonces, claro, como el router se carga el broadcast, tú tienes que ponerte la interfaz apropiada para poner el IP helper. Claro, si tú dices, si esta es la red 192.168.2.0, ¿vale? Y yo tengo configurado mi servidor de DHCP aquí, pues ¿dónde tienes que configurar el IP helper? Donde van a estar los clientes. Entonces, ¿dónde está el cliente? Esto de aquí. Entonces, pertenece a este segmento de red. Entonces, ¿qué interfaz del router? En esta. ¿Vale? Claro. Y entonces ya pones el IP helper y apuntas hacia el IP del servidor de DHCP. ¿Ok? Claro, pues se puede poner por todos lados. Vale. Hasta que empezó. Ten en cuenta que siempre hay un pequeño retardo con el packet tracer y a lo mejor es lo que te pasa. Tienes que le dar aquí un poquito de movimiento para que el packet tracer te diga que ha pasado bien. Exacto. Allá donde hay un segmento de red, donde hay una dirección, pues dice, como yo quiero que lleguen las peticiones, el cliente va a estar en esa red en particular, pues yo quiero que tu petición va a llegar a esta boca del router. Entonces será aquí donde yo le pongo el IP helper. ¿Vale? Para este cliente en particular. ¿Vale? Bueno, está claro que esto es un segmento de red. ¿Vale? Si yo dibujo cualquier otro router, se convierte. Si yo hago esto y empiezo a poner router por aquí, otro router aquí. Recuerden que los routers se suelen representar como un cilindro. Ustedes se imaginan que es un cilindro. ¿Vale? Y yo creo aquí varias redes, aquí pongo otro router, dibujo muy mal con el mouse, ¿vale? Y entonces, ahí tengo varias redes. Pues bueno, cada vez que va pasando por un segmento de red, ese campito, el TTL, el que les comentaba antes, que es un campito del nivel de red, se va descontando hasta que llega a 0. Y una vez que llega a 0, cuando llega el router lo destruye. Eso está pensado precisamente por si tenemos mal configurada el enrutamiento, que no se quede de forma indefinida ese paquete dando vueltas y vueltas y vueltas ahí en Internet. ¿Vale? Y estos valores casi más habituales, a veces lo encontramos en TTL a 30, ¿vale? Encontramos este valor del TTL a 30 o inferior, ¿vale? De hecho, en 7 pasos estamos en China, ¿vale? En 7 saltos estamos en China. A veces es un poquito más, depende. ¿Ok? El TTL viene de la sigla en inglés Time to Life, ¿vale? O tiempo de vida. Que a medida que va pasando por un router, automáticamente le va contando ese valor. ¿Ok? El trace root
¿vale? Es muy útil también, un comandito muy útil para saber por los diferentes routers que va pasando, ¿vale? Las rutas para llegar hacia el destinatario, ¿ok? Luego, el path_ping también es útil. Ábrense una consola de comandos y si lo marcha lo pueden estar probando, ¿vale? De una consola de comandos, cmd o command, como le guste más, ¿vale? Tenemos la consola de comandos y podemos, obviamente, pues empezar a probar estos comandos sobre la marcha, ¿vale? Si yo pongo eso lo que les estoy indicando, el path_ping www.es, ¿vale? Me está indicando por los diferentes redes por las que está pasando, ¿vale? Y fíjense que aquí se conecta con el router, que es el 1, ¿vale? Le hace pasar al 1.11, después al 1.10, y aquí estamos ya con dos redes diferentes, ¿vale? Y finalmente al 1.2.18.144, que es ya la última red, ¿vale? Está pasando por varias redes privadas, todas ellas, antes de salir al exterior. Y ya a partir de aquí ya sí está saliendo al exterior, ¿vale? ¿Ok? Y pasa por varias redes propias de teléfono. ¿Ok? Tengan en cuenta también que, bueno, a veces el path_ping, a veces con el ping a una dirección web en particular, no estamos llegando del todo hasta el servidor final. ¿Por qué? Porque podemos obtener esa información de algún servidor intermedio, ¿vale? Algún servidor caché que mantiene esa información, entonces no la proporciona. Bueno, todo esto es de la misma historia. Y bueno, aquí tiene una propuesta de hacer varios ping a estas IPs, ¿vale? O directamente a direcciones web. Y fíjense que para hacer un ping a una dirección web, directamente estamos haciendo una petición a un servidor DNS para que nos diga en realidad a qué IP estamos haciendo el ping. ¿Vale? Porque siempre finalmente nos vamos a conectar con una IP en particular. Y por eso el tema de IPs públicas y privadas. Las públicas, obviamente, nos las vamos a encontrar siempre cuando echaremos hacia la WAN. Bueno, aquí tienen otra propuesta de tipos de cables. Esto ya, en la tercera evaluación, intentaremos ya trabajarlo, ¿vale? Protocolos que interesa ir conociendo. El ARP, que recuerden que es un protocolo muy sencillito, que lo que hace es adivinar la dirección física. Si sabemos la IP, si vamos a hacer un ping a una IP nueva, un ping al 1.2.14.20.9, lo primero, indirectamente también se puede funcionar este protocolo, porque dicen, yo tengo que averiguar a nivel de enlace con quién me tengo que comunicar. ¿Con qué se pregunta? ¿Está esa dirección física? No. Pues entonces pregunto. ¿Y cómo creen que preguntamos? Con un broadcast. Como ven, el broadcast, muchos protocolos lo utilizan continuamente. Hay un montón de broadcasts en la red. Vale, pasa que es todo muy rápido. Entonces, por eso digo que si el router no cortaría los broadcasts, las redes se volverían inoperativas rápidamente. Bueno, los switches. En breve ya vamos a empezar a configurar switch. Lo guay de configurar switch de verdad. Mi idea también es para la última evaluación, es que se lleven kit de un router y un switch, cada uno a casita, y también plantearles prácticas con ellos, ¿vale? Tienen una semanita, después lo devuelven, o 2 semanitas, después lo devuelven, lo dejamos pasar en cuarentena, y bueno, siempre y cuando pues sigamos con esta historia, ¿está claro? Y así. Ahí tenemos suficiente para darles un equipito de esos a cada uno. Son pequeños, no se crean que son, pero son muy gestionables, son bastante potentes. Vale. Esto estaría bien porque fueran jugando ustedes y... Vale, esto solamente por comentárselos, ¿vale? Que esto es lo normal. Aquí ven el RS232, el COM1. Voy a abrirle el paquetarse para que entiendan de lo que se está hablando ahí. Porque en realidad, físicamente, cuando vamos a llegar a un dispositivo de interconexión de Cisco, tendremos que conectarnos a través de un puertito auxiliar, si no lo hacemos de forma remota,
tendremos que conectarnos a través de un puerto auxiliar. Voy a entrar como invitado ahora. La cuestión es que si yo por una necesidad práctica necesito ir a ese puerto de comunicaciones y ir con mi portátil y conectarme al router para configurarlo directamente, todos los dispositivos, cualquiera de ellos, tienen un puerto que es este, no se ve muy bien, pero es este que aparece de color azul, ¿vale? Que pone consola. Bueno, se los digo yo que pone console, pero consola, vamos. El azulito es un color bastante peculiar, es un azulito bastante clarito, muy llamativo. Y aunque aparentemente es un conector RJ45, ¿vale? Es un puerto con una boquita con un conector RJ45 hembra, pues aparentemente, en realidad, es una adaptación de un puerto muy famosito, que es la conexión serial típica de los equipos, ¿vale? Es posible que todos los equipos lo tienen, ¿vale? Lo pueden ver. ¿Saben cuál es el puerto serial detrás del equipo? El puerto paralelo del serial. Eso lo han visto en hardware, ¿no? Por detrás, cuando vemos el equipo, mírenlos. Sí, sí. Hay un montón de salidas, ¿vale? ¿Saben distinguir cuál es la salida serial y la salida en paralelo? La VGA, la USB, el PS2, todo eso lo están viendo ahí, ¿verdad? Eso sí lo reconocen. ¿Y el serial, saben cuál es? Lo dieron en hardware, ¿no? Lo han visto, ¿sabe cuál es? Distinguirlo perfectamente. Vale. Pues en realidad, lo que ha hecho Cisco es ese puerto convertirlo como si fuera en un conector RJ45 por comunidad práctica, ¿vale? Pero en el otro extremo viene con un adaptador serial típico, ¿vale? Y el estándar de ese se llama el RS232, ¿vale? O puerto 1 de comunicaciones, que es la típica comunicación serial, ¿vale? Se llaman, todo esto está haciendo referencia a lo mismo. Pero es un cable preparado que por un extremo es igual para poder conectar en el equipo y por el otro lado, pues es un conector RJ45, ¿vale? Se hace la idea, ¿no? De esa forma, yo cuando me conecto con el equipo, voy a emularlo aquí, yo me vengo con mi portátil, y entonces lo que hago es, a ver si este portátil me tiene conexiones. Si no, voy a hacer algún equipo normal. Vale, voy a hacer algún equipo normal para no... Porque si no tengo que poner un adaptador también al propio portátil. Vale, un adaptador USB a serial y de serial a RJ45. Vale, tendría que poner todos los adaptadores. Vale, entonces... Bueno, voy a probar. El cablito de consola, ¿ven? Es este que aparece con este color azul, en la parte inferior. Vale, pues entonces yo llego aquí al router, lo conecto, voy a la consola, ¿vale? Y aquí al puerto RS232, ¿lo ven? Voy a intentar hacerlo también con el portátil. Para poderlo conectar, obviamente, tenía que quitar el cable de aquí. A ver si este tiene de consola. Ah, sí lo tiene, ¿vale? El RS232, ¿ok? Este es un portátil más antiguo. Ese puerto ya es muy raro encontrarlo ya, tanto el paralelo como el serial, en cualquier equipo modernito, ¿vale? Pero puertos USB no hay ningún problema. Entonces, a través del puerto USB le ponemos el adaptador correctamente. Vale, entonces, ahora ya cuando entro en mi portátil para configurar ese equipo, yo no lo hago a través de la consola de comandos, ni lo hago directamente, sino me abro una terminal de comunicaciones con estos parámetros por defecto que viene preconfigurado siempre el equipo, ¿vale? La ratio de bits por segundos, de cuántos bits, la paridad,
el bit bueno, pero vamos, que parámetros que en principio son siempre los mismos para establecer la conexión. Hago OK y ven, y ahora me aparece la consola de comandos. ¿Ok? Estoy utilizando un programita de conexión remota, aprovechando a través de este cable que está preparado para ello. ¿Vale? Esta conexión. Estos son los casos más graves, en el sentido que yo, por alguna necesidad, necesito llegar al router físicamente y configurarlo. ¿Vale? No, para estar físicamente pegado a él y configurarlo. ¿Vale? Tú te vienes con tu equipo, con tu portátil, lo haces a primera, o bien, cuando la vas a sacar de la cama, tú lo normal es que lo prepares tranquilamente y después ya lo lleves. Pero si por alguna razón necesitas ir físicamente al equipo, tú vas con tu portátil y vas, pum, y te conectas a eso normal. Sí, y aquí a partir de aquí yo estoy dentro del router, ¿vale? Entonces utilizo alguna herramienta que me permita la conexión a través de este puerto, ¿vale? A través de cable, y es como si yo estuviera dentro del router, ¿vale? Configurando, ¿ok? Estoy estableciendo una conexión remota. De hecho, si yo arranco el billón y me conecto con cualquier máquina de ustedes, es una conexión remota también, igual. Es una aplicación que me permite hacer una conexión remota a otra máquina, ¿vale? Pues aquí igual. Lo que pasa es que aquí funcionamos solamente con consola de comandos, ¿vale? Y ustedes me podrán preguntar, oye, ¿y esto los routers no se pueden configurar también de forma gráfica vía web? Sí, pero siempre es más limitado. Donde tenemos la máxima potencia es con comandos, siempre, ¿vale? ¿Ok? Podemos instalarle cositas y tal para ver los puertos y para subirlo, bajar, pero siempre, obviamente, por comandos. Por eso siempre prefiero empezar por comandos y así nos vamos habituando de que va esta. ¿Vale? Bueno, ese es el puertito que está hablando de configuración. Ven que este color azul tan llamativo es para ello. Bueno, como siempre, el enable, configure terminal, si queremos cambiar el nombre, lo que sea. Y fíjense que es para cualquier dispositivo, ¿eh? Todos los dispositivos de Cisco tienen siempre ese puerto preparado. O sea que, una vez aprendido en uno, no sabemos ya de qué va toda la historia en todos. ¿Vale? Bueno. En cuanto a esto, ¿alguna cuestión así que quieren que me detenga un poquito más? Esto es interesante, ¿eh? Vamos a comentarlo rápidamente ya que estamos a nivel de enlace. Y... Vale. Como estamos a nivel de enlace, obviamente el dispositivo principal de lo que tenemos que hablar son estos que aparecen aquí, ¿vale? El switch, el bridge y el hub, ¿vale? Así como se representan cada uno de ellos, ¿vale? El switch y el hub son los dispositivos por excelencia y necesarios para una topología estrella, ¿vale? Si yo pongo varios equipos aquí y los conecto. Ay, no, que esto es un switch multicapa. No, solo un hub, perdón. Un switch multicapa no me interesa. ...29, 24, es un switch también. Uy, no está enojado. Me voy a no quitar. ¿Con esta versión ya se cargaron los hubs? ¿Están tan obsoletos ya que se los han cargado? No me lo creo. ¿El qué? La misma mecánica que el switch. ¿Dónde ven el switch? Estaban los hubs, es lo que digo. Bueno, da igual, nos hacemos la idea que es un hub, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo tengo esto. Varios equipos aquí.
busca con el hub o algo así. Sí, cualquier hub, me da igual. Puede pensar a modo de router, está switch y no Ah, vale, verdad, que hay una ventanilla para ello. Sí, sí, sí. Ok, lo ponemos bien, gracias. Vale. Ahí está. Y este hub, pues obviamente aquí pongo varios equipos, ¿vale? Y un bridge, generalmente, se va a utilizar, voy a quitar este equipo para que no interpretar. Este equipo de configuración no nos hace falta. Ese dispositivo de puente que he puesto ahí no tiene mucho sentido, pero en fin, es por darles una idea de cómo está la cosa. Vale, yo he puesto aquí, entonces, ese puente que por lo que fuera, por diferentes características, pues necesito unir, pues, o prolongar mi red o lo que sea. Vale, el puente a todo efecto funciona como un switch, ¿vale? La única diferencia es que el puente, lo normal es que tenga dos bocas, ¿vale? No muchas más, ¿vale? ¿Lo ven? Tiene dos boquitas, una y dos. Una por un lado y otra por el otro, ¿ok? Y es como un switch. Es capaz de segmentar una red. Antiguamente, cuando solamente había hub, el switch, y había muchos equipos, y decíamos, oye, es que hay mucho tráfico en la red. Entonces, una solución fácil era poner un puente en medio y segmentar en dos redes, a nivel de enlace, sin necesidad de cambiar IP ni cambiar nada. Y de esa forma ya el rendimiento de la red mejoraba sustancialmente, porque en realidad estaban mezclando dos departamentos y generalmente entre ellos solía haber más comunicación por cada departamento que entre departamentos. Piensa en departamento de contabilidad, departamento de informática, ¿vale? Entonces, ponías un puente en medio, ¡pum! Y ya, solamente con un pequeño dispositivo, solucionabas la red, el rendimiento de la red de forma sustancial. El hub, ya como un dispositivo en desuso y ya se ha cambiado por el switch, pues ya, y es un puente avanzado, en realidad, con un montón de puertos, controla los dominios de colisión, ¿vale? Aquí, en este caso, seríamos capaces de distinguir los dominios de colisión con lo que hemos visto con anterioridad. A ver si lo tengo abierto por aquí. No, perdón. Da igual. Dominios de colisión y dominios de difusión. ¿Cuántos dominios de difusión habría? Vamos a ponerlo en amarillito. ¿Dominios de difusión o dominios de broadcast? Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que hay tres? ¿Sí? ¿Todo el mundo ve tres? ¿Todos ven tres? Yo veo dos solamente. Si todos ven tres, pues... Recuerden que estamos hablando de difusión, ¿vale? De broadcast. ¿Quién es el que mete el latigazo al broadcast? Router. Y router solamente representado como uno, ¿vale? Claro, solamente sería aquí uno y aquí el otro, ¿vale? El que separa la difusión, el que la corta, el router. Por lo tanto, el control, por eso es el dominio, está controlando la difusión hasta ahí. La colisión, vamos a cambiar el color, ponemos un azulito. ¿Y cuántos dominios de colisión tenemos aquí? Aquí tenemos un hub, ¿vale? Como es un hub, como es un hub, todo esto es uno.
Y luego ya sería cada uno pequeñito por aquí por cada uno de estos, ¿vale? Porque ya son capaces de distinguir. Donde único se podría producir una colisión aquí es que el switch y el bridge se quieren comunicar a la vez en el mismo instante y entonces ¡pum! Y a mitad de camino se produce la colisión, ¿vale? Pero es menos probable, ¿ok? Pero puede pasar. Y si pasa, saltan los operadores y cada uno hace para no coincidir. Pero que haya colisiones aquí es mucho más probable. Y cuanto más equipos metan, mucho más probable que hayan colisiones, ¿ok? Por eso el hub ya es un dispositivo muerto por completo, ¿vale? De hecho, si esto lo tuviera configurado y yo le diera ahora simulación, ¿vale? Y obtuviera las IPs, tanto un lado como otro, y le diera al play, la comunicación, veríamos que se propaga, aquí solamente se encamina hacia el lado 4 y cuando llega aquí se propaga por todos lados, ¿vale? Lo configuro, hace falta que lo veamos. Meto un DHCP rápidamente en este router. ¿Hace falta? Sí, yo no veo Me voy a la interfaz, la gigabit 00, le pongo una IP, voy a convertir esa IP en 168.1.1, 255.255.255.0, levanto la interfaz, me cambio a la otra interfaz, a la gigabit 0/1, como estoy en modo simulación, me está dando la data. Me cambio la interfaz gigabit 01, le pongo también una IP, vamos a hacer que sea la red 2, levanto la interfaz, ya que estoy para hacerlo más rápido la configuración, creo un DHCP. Recuerden que siempre es recomendable poner las exclusiones primero, 1.2, 1.6.8, 1.1 al 1.2, 1.6.8, 1.10, también las creo para el 2. Y ahora sí, configuro el DHCP, creo el pool, la llamo red 1, por ejemplo. El router por defecto va a ser el 192.168.1.1, que es el que acabo de configurar. Y ahora sí, levanto la red. Network 192.168.1.0 con la máscara apropiada. Hago lo mismo para la red 2. Le indico cuál es su router y le indico cuál es su red. Ya está. Ahora pongo todos los equipos como clientes de DHCP. ¿Creen que va a haber algún conflicto en este tramo de aquí? Que he puesto un switch y un bridge. O aquí que he puesto un switch y un hub. ¿Llegará? ¿Habrá comunicación de este equipo? Al router, del PS6, por ejemplo, al router. Ajá, no hay problema ninguno, ¿verdad? Porque tengan en cuenta que son dispositivos que trabajan a nivel de enlace, por lo tanto no pasa nada, no hay ningún problema. Ellos van enlazando. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir y volvemos otra vez a compartir. Y a ver si suerte. Vale, ahora lo que estoy haciendo es simplemente volviendo otra vez a indicar cuál es el DHCP, ¿vale? Bueno, quiero decir, indicando que todos poniendo los equipos como clientes de DHCP.
¿Ok? Pero acabo antes habilitando el servidor de TCP, como vieron, hice un momentito, que estará poniendo la IP de cada uno de ellos. Vale, en principio, ya todos los equipos lo ven, tienen ya IP, y yo puedo tener comunicación entre cualquiera de ellos. Vale. Yo ahora podría hacer un ping de esta máquina, ¿vale? Y en principio, no, pero recuerda que siempre el primero te va a fallar, ¿vale? De hecho me falló, ¿vale? Y si después el siguiente día sale éxito. ¿Vale? Más de una vez, incluso le das un poquito para adelante el tiempo, y así fue. Vale. Bueno, voy a provocar entonces una comunicación entre ese equipo, por ejemplo. Voy a filtrar todo esto para no estar viendo protocolos que no nos interesan, ¿vale? Le digo que no me muestre ninguno, edito y solamente elijo el de ICMP, que es el de relacionado con el ping, ¿ok? ¿Está? Lo he puesto aquí debajo. Y ahora, cuando haga el ping, me voy a cargar lo que hay aquí de por medio y creo un nuevo entre este equipo y este equipo, ¿vale? Le doy el play y vamos por la fiesta. ¿Vale? Y fíjense, eso, lo que os comentaba. ¿Ven? Bueno, voy a ir muy rápido. Ven que a medida que va avanzando, ven, siempre que llega al CAP, se va a propagar por todas las líneas. Ya ponga 1, ponga 20, ponga 200. Sin embargo, cuando va por el switch, ven. Ah, bueno, ahora estoy con otro. Ostras, está muy mal. Borra. Vamos a crear otro modo de aquí a aquí y le damos al play. Ese envía a ese y ven que va conmutando y no genera un tráfico necesario. Llega aquí y no lo envía a estos. Lo envía que corresponda, ¿vale? En ese mismo instante, si estos dos están comunicándose, no hay ningún problema, ¿vale? Este está echando un ping aquí entre este y no hay ningún problema, ¿vale? Y podrían estar simultáneamente, pues estar la comunicación, ¿ok? Esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, yo he echado candillo y no... También hice frase. Pero cuando llega al CAP, sí es verdad que replica por todas las bocas. Y por eso es tampoco... Sí, por eso tampoco ya es un dispositivo que está obsoleto. A ver qué voy a ver ese batería. Una práctica interesante a nivel de enlace sería trabajar con el Wireshark. ¿Conocen el Wireshark? Es un programa tipo Sniffer. ¿Saben lo que es un programa tipo Sniffer? Sí, un analizador de red, ¿no? Exactamente. Es un programa que se pone, en principio, las tarjetas de red siempre solamente están a la escucha de lo que le llega. Solamente va a interrumpir al procesador de lo que está dirigido directamente para ellos. Si por casualidad, fíjense que no nos va a llegar comunicación, esto también es importante, ¿no? Un sniffer lo que hace es captar todo aquello que está pasando por la red, ¿no? En cuanto nos ponemos un sniffer en una red de dominio de colisión, ¿vale? Yo rápidamente puedo estar capturando la comunicación que se está produciendo aquí, ¿vale? Si me pongo en mi sniffer aquí, en este equipo, en el PS6, ¿vale? Sin embargo, como han visto, lo que no va dirigido explícitamente a este segmento de red no me tiene por qué llegar. La comunicación que va entre este PC, este es el PC1, y el PC9, en principio, no tiene por qué llegarme. ¿Entienden la idea de ubicar adecuadamente también los switches? También nos proporciona cierta seguridad. Sin embargo, en una red
en la que es una red inalámbrica, funciona a todos los efectos como si fuera un hub. Es compartido, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí un sniffer, en una red inalámbrica, sería exactamente igual. Yo puedo captar toda la comunicación que se está produciendo, ¿vale? Sin ningún problema. Y la cuestión es cuando el término que se utiliza en redes es poner la tarjeta en modo promiscuo, ¿vale? Si te encuentras un palabra un poquito fea, pero bueno. De tal forma que yo lo que hago es captar todos los mensajes que están pasando por la red. Y entonces me lo voy trabajando. Aquellas comunicaciones, por ejemplo, que no van encriptadas, pues, obviamente, puedes saber de qué es lo que está pasando. Por eso sabemos que es vital, hoy por hoy, pues acceder a páginas con contenidos cifrados, seguros, porque es fácil que un tercero intercepte nuestra comunicación, ¿vale? Y es tan sencillo como poner una herramienta funcional y ponerse a tragar lo que está pasando, ¿vale? Entonces, sería interesante, para que se dieran cuenta de qué va la historia, una herramienta muy típica para hacer el Wireshark, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Que tiene esa aleta de tiburón, ¿vale? Y que lo que hace es precisamente ponerse a captar todo aquello que está pasando por la red, ¿vale? Entonces es interesante también, cuando estamos trabajando a nivel de enlace, para entender y ver todas las tramas en su conjunto y viendo cómo captas todo lo que está pasando por la red, pues a quién va dirigido, qué es lo que va dirigido, qué está enviando, qué es lo que no está enviando, pues todo eso es fácil solamente captando y un par de tramas, ya puedo tener mucha información de lo que está pasando por ahí, por la red, ¿vale? Con esto también les quiero también llamar la atención con respecto a lo vulnerable que somos con todo lo que se procesa por la red, ¿no? Vale. Si quieren, les planteo una práctica con Wireshark para que lo hagan así en modo curiosidad, sin grandes pretensiones, ¿vale? Para que empiecen a ver de qué va la historia, ¿ok? Y más adelante les planteo una en la que eso lo podemos hacer aquí en el audio perfectamente, en la que vean lo fácil que es eso, en captar un mensaje en texto plano y pillar la seña de un tercero, ¿vale? Cuando va en texto plano, claro. Vale. Entonces, vale. A ver, un momento que me he abierto aquí. Sí. Ok. Dejo de compartirlos un momentito. Lo que cancelo. Ahora sí. A ver. Vale, perdón.
poco. Vale, ya les he puesto visible un fichero de prácticas de Wireshark, que se llama, y en el cual les planteo una serie de preguntas y para entender un poco lo que podemos obtener por el Wireshark. Vale. Si quieren, se lo instalan a una máquina virtual en vez de la máquina real. Vale. Vale, les he abierto también la siguiente unidad porque me interesa que empecemos ya a trabajar con las muelas. Vale. Vale, les estoy abriendo un montón de cosas. Los que me están siguiendo en el... Ahora les sigo ocultando algunas para no liarles con... Vale. Bueno, todo esto que les estoy haciendo, no se me asusten ni mucho menos. Bueno, ya tampoco es tanto. Me cambio el rol otra vez a un lado. Vale. Vale, ahora están viendo, aparte del ficherito ese que puse práctica de Wireshark, ¿vale? Están viendo administración de computadores, varias prácticas así guiadas de cómo configurar básicamente un switch, pero donde me interesa llegar es a la VLAN, ¿vale? ¿Por qué le busco esto? Porque quiero que empecemos a echar un vistacito a la VLAN.
Las VLAN nos dan un montón de potencia, en el sentido que aquí tiene este documentito, ¿vale? El cual se nos cuenta muy bien, ¿vale? En el sentido que nos permite pues, crear rápidamente, solamente utilizando el switch, ¿vale? Fíjese en este contexto, ¿vale? Una red normal en la cual está segmentada a través del switch, ¿vale? En esta situación hay dos segmentos de red, este primero de aquí, ¿vale? Y este otro segmento de red. Pero a veces por necesidades prácticas requerimos crear otros segmentos y más de una ocasión, pues, requerimos segmentarlo básicamente uno del otro y que estén perfectamente divididos. Además, el hecho de poder trabajar con VLAN nos dota también de una potencia mayor para administrar también nuestra red. De tal forma que utilicemos también las VLAN para, por ejemplo, nosotros como administradores, solamente conectarnos con esa red independientemente de donde estemos. ¿Vale? Entonces, es muy útil y muy práctico. Fíjense que aquí tenemos la LAN 10 y la LAN 20, pero aquí se ha reconvertido con la VLAN 10, VLAN 20. Y utilizando dos enlaces independientes, ¿vale? Aquí, esta sería una solución tradicional, ¿vale? Y esto es una solución con VLAN, puesto como ejemplo. Quizá para que lo vean más claro de qué va la historia, sería esto, ¿vale? Imagínense, con este esquemita, que ven que aquí lo que tenemos son... imaginen, aquí hay tres líneas, pero podría estar limitada solamente a una línea. Por diferentes razones, piensen que esto está en un nivel, en una planta, y esto está en otra planta, ¿vale? Y en verde, queremos que se conecte el equipo, la red de estudiantes, y comparten la misma red, el mismo segmento de red, ¿vale? Que no, a lo mejor este segmento de red no puede ver docentes o de los invitados, o al revés, el invitado no puede ver lo que hay en el docente ni el de estudiantes. Lo estamos creando en segmentos completamente independientes, con independencia de donde estén ubicados. Y eso lo estamos haciendo gracias a la VLAN. ¿Vale? Imagínense que eso está en una planta, insisto, este switch está en una planta y este está en otra planta diferente. Y los que están en verde solamente se ven entre ellos, pertenecen al mismo segmento de red. Los que están en azul se ven entre ellos y además pueden ver al resto de equipos. Y los que están en rojo solamente se ven entre ellos. ¿Vale? Creando esas redes de área local virtuales, segmentamos sin necesidad de tener que estar poniendo un router aquí con 3 bocas, ¿vale? Y a su vez otro router aquí con 3 bocas. Y además, si haríamos eso, añadiríamos una complejidad mayor, porque si yo defino una dirección a través de un router, tendría que habilitar un servicio de NAT para que después estuviera devolviendo otra vez el mismo IP. Porque quiero decir, la ventaja aquí es que la VLAN 10 pertenece a la 1.2.18.10.0 y aquí igual, el de estudiantes pertenece a la misma dirección de red. ¿Ok? ¿Ven de lo que va la idea? Ajá. Fíjense, aquí sería el mismo esquema, solamente utilizando enlaces troncales, ¿vale? Es decir, este enlace troncal es por donde va la comunicación compartida. Para poder dar esas redes troncales, lo que se hace es, a cada datagrama, nuevamente se le mete dentro de una cápsula, se le encapsula. Y a cada capsulita de esas, a cada paquetito de ese nuevo adicional, se le pone un numerito. Ese numerito es el numerito asociado a la VLAN a la que pertenece. Y cuando pasa por los enlaces troncales, permite, en principio, cuando hay varios equipos de aquí, pongamos de la verde, hubieran 3 equipos con 12 switch, entre ellos, directamente, cuando llega el switch lo detecta que está encapsulado y permite el paso, no para otro. Y cuando habilitamos un enlace troncal, permite que pase solamente, permite que pasen todo tipo de cápsulas con independencia del número que tiene. Por eso se llama enlace troncal. Y sin embargo, en el verde solamente va a permitir a aquellos que tengan la etiqueta del 10. ¿Vale? Porque esa boca, en realidad lo que vamos a hacer es asociar cada boca a cada VLAN. No sé si me están siguiendo.
Vale. Pues la idea, para poder hacer el etiquetado ese, se hace uso de un protocolo específico que tenemos que habilitarlo en los dispositivos, ¿vale? Sobre todo en el router. Y gracias a eso podemos ir creando los diferentes VLAN, ¿ok? Y esta es la idea de cómo se configura un VLAN, los comandos en sí para configurarlo. Fíjense que estamos en un switch, ¿ok? Y en principio donde se va a configurar es en el switch. Lo que tenemos que indicar, por ejemplo, vamos a ver un switch en particular, voy a ver el packet tracer y yo voy a poner aquí voy a coger este mismo switch, ¿vale? Este mismo de switch y yo digo, este conjunto de bocas yo voy a utilizar para la VLAN 10 y todo este conjunto de bocas van a formar parte a la VLAN 20, ¿ok? Y a todos los efectos se van a convertir en redes segmentadas sí o sí, ¿vale? Independientes, la una de la otra, ¿vale? Con su propio dominio también de difusión, ¿ok? Porque estoy segmentando, son independientes, la una de la otra. Y de hecho, los equipos que van a formar parte de una red y otra van a tener IPs diferentes. IPs me refiero con direcciones de red diferentes. ¿Ok? Vale, pues lo que me interesa es eso, que empiezan a tener una idea de qué va esta historia. Vale. Para configurarlo, me voy a configuración de terminal y lo primero que tengo que hacer, si yo quiero, es crear mi VLAN, ¿vale? Y darle un nombre, si yo quiero. De hecho, voy a mostrarle que por defecto, cualquier dispositivo, cualquier switch que sea gestionable con VLAN, viene siempre asignado a la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Todas las bocas vienen asociadas a la VLAN 1. Y eso hace posible que cuando saquemos, aunque sea un router, un switch gestionable, y que se le pueda crear un VLAN, eso es lo que hace posible que siempre cuando sacamos el switch de la caja completamente nuevo, con independencia lo sacamos, lo empezamos a conectar las boquitas y ya está operativo. No tenemos que hacer nada en el switch. El switch ya viene preparado ya para que andar. ¿Vale? Y todos por defecto siempre van a venir asociados a la VLAN 1. Fíjense que lo que he hecho únicamente es un show VLAN. ¿Ok? Y me ha mostrado todas las interfaces, todos los puertos que están activos, también tiene por defecto siempre en un switch siempre todos activos, y que vienen asociados a la VLAN 1. ¿Ok? Por eso en principio este numerito evitamos pisarlo, salvo que por razón de seguridad queremos pisarlo, ¿vale? Pero evitamos pisarlo porque así nos es más práctico, llegamos con un dispositivo nuevo y ya va a formar parte a la red genérica, por así decirlo, ¿vale? Y ya después aquellos que queremos configurar aparte, ya se le vamos metiendo, indicando qué puertos van a formar parte y aquí VLAN. ¿Me van siguiendo cómo va esta historia? Vale, un protocolo importante también, que aquí aparece también reflejado, es el Spanning Tree. Es un protocolo que también les voy a comentar un poquito por encima. ¿Recuerdan lo que les decía que pasaba rápidamente con los switch? Si hacemos, ¿qué pasa cuando yo pongo los switch aquí y hago esto? Ta, ta, ta. Cojo el switch aquí y cojo otro switch aquí y hago esto. ¿Qué suele pasar con esto? Los switch que hacen lo que entra por una boca y se lo asocia y lo voy girando por estas tablitas. Lo que pasa es que cuando creamos un bucle, ¿qué pasa cuando creamos un bucle? Que resulta muy complicado saber diferenciar cuáles son las direcciones físicas que tiene que asociar por un lado y otro. No sabe. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Es un bucle y por lo tanto se genera un tráfico ahí que no para. ¿Vale? Y fíjense que donde se descontaba en el TTL era en el router.
pero esta red se vuelve inoperativa. Cuando yo creo un bucle en un switch, la forma más fácil de hacer una red es creando un bucle. ¿Ok? Y es tan sencillo como eso. ¿Vale? Ustedes llegan ahora al switch y ponen los cablitos y la red se vuelve abajo. Salvo que sea un switch un poquito ya más avanzado que haga uso de un protocolo que es el spanning tree o árbol de expansión. Y por defecto, estos switches fíjense lo que pasa con esta boca. Ha producido una poda, la ha cortado, se la ha cargado. ¿Por qué? Porque por defecto los routers Cisco, el spanning tree, el protocolo viene y viene funcionando. Y entonces sobre la marcha detecta que hay un bucle y ¿qué hace? Cargarse uno de los enlaces. Y este enlace ahora mismo está inoperativo. Es un protocolo que está a la escucha y si por casualidad esta línea que son líneas redundantes, yo esta la quito o esta la quito, este cable automáticamente vuelve a activarlo. ¿Vale? Está continuamente la escucha, para estar la escucha es, cada cierto tiempo se pregunta, oye, mira, ¿siguen estando las dos líneas? Sí, vale, pues entonces seguimos con la apodo. ¿Vale? Y yo empiezo a colocar un montón de switch por ahí y entonces la puedo liar. Sin embargo, con ese protocolo, si lo tengo activado en mi switch, si no son solo lo suficientemente lanzados para poderlo yo habilitar el protocolo, ya evito ese conflicto. ¿Vale? Fíjense que por defecto, insisto, los routers Cisco vienen por defecto habilitados con esa posibilidad. Pero sin embargo, voy a complicárselo un poquito más. Sin embargo, al crear más bucles, cuanto más bucles, más complicados todo, por supuesto. Pero va detectando todos los puntos con ese protocolo y va haciendo las coberturas. Va deshabilitando la interfaz que considera más adecuada. Y en realidad ya les contaré un poquito más de qué va el protocolo, lo hace en función del número que tiene la interfaz. Y ese número es el número de la propia dirección del enlace. ¿Vale? Lo comentaré un poquito más solamente para que lo sepan, que lo conozcan y lo importante que es este protocolo y tenerlo en cuenta. Deberíamos siempre tenerlo habilitado en una red corporativa, precisamente para evitar esos conflictos. ¿Ven? Que por ejemplo aquí ahora ha hecho dos podas. Ha dejado este enlace operativo, hasta aquí. Donde va funcionando esto que les estoy mostrando. Aquí ha hecho una poda y aquí ha hecho otra poda. ¿Ok? De tal forma que el bucle se lo ha cargado. Los bucles se los ha cargado. ¿Vale? He metido varios bucles, pero se los ha cargado. Si no, esta red es inoperativa, es imposible trabajar en esta red. En este segmento de red sería aquí en esta área, ¿vale? Donde sería inoperativo. Por lo mismo, porque cualquiera que esté haciendo por el caso ya se queda dando vueltas indefinidamente. ¿Vale? Entonces, sin embargo, en el router no pasaría. ¿Vale? Pues es un protocolo, insisto, para tenerlo muy, muy en cuenta y es muy facilito de configurar. ¿Vale? Salvo que queramos sacarle más ISO. Vale, ¿dudas y problemas con esto? ¿Con? ¿Cómo va a funcionar haciendo para el ejercicio? Sí, les plantearé algún ejercicio con el spanning tree también. ¿Cómo? Ahora no entiendo claro. Ya no sé si lo... Ya, si lo has... No voy a manejar bien. Pero me sale duda después. Bueno, Vale, pues procuren echarle un vistacito a esos documentos que les he puesto, ¿vale? Yo sé que les he puesto muchos, pero en principio les digo, donde quiero ya pasar ahora un poquito más rápido con las configuraciones más básicas de esto del switch y demás, y ya meternos ya con las VLAN, ¿vale? Vamos a crear un nuevo VLAN el próximo día, ya directamente. Fíjense que aquí tienen también este ficherito, me he bajado no sé cuántas veces, de qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pues entonces yo se lo voy a hacer rápidamente, les voy a crear un VLAN atendiendo a esto que tienen aquí, ¿vale? Pues nos vemos el lunes yo creo que sí puedo estar a las 8, ¿vale?